Estado de flujo de efectivo, método indirecto, práctico y bien explicado. Así es, mis amigos, queremos invitarte a este curso que es prácticamente desarrollado 100% práctico y en Excel. Para ello vamos a hacer una pequeña definición encontrada en el internet. ¿Qué significa el estado de flujo de efectivo? El estado de flujo de efectivo es un estado financiero básico que informa sobre las variaciones y movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo determinado. El estado de flujo de efectivo es un estado que muestra las fuentes y aplicaciones del efectivo de la entidad durante un periodo, las cuales se clasifican en actividades de operación, inversión y financiamiento. Esto de aquí es muy importante ya conocer, ya que en el curso vamos a desarrollar de forma práctica la actividad de operación e inversión, ya que en el internet existe bastante teoría. Y en este curso nos vamos directamente a la práctica, es decir, práctica y práctica y práctica, 3 veces práctica. Entonces, bien, ¿cómo lo desarrollamos el curso? El curso lo desarrollamos de la siguiente manera. Tenemos que tener estructurado 2 estados financieros, un estado financiero actual y un estado financiero anterior, es decir, gestión 2021, gestión 2020. Tenemos que tenerlo estructurados por grupos disponibles, exigibles y realizables. Y esto componen los activos corrientes, es decir, también se conoce como activo circulante. Activo circulante normalmente a menos de un año. Luego tenemos los activos fijos, también se conoce como bienes de uso o propiedades, planta y equipo. Estos son las inversiones a mayor a un año. Luego tenemos lo que son los pasivos corrientes. Y estos son los pasivos a corto plazo, es decir, a menos de un año. Se lo conoce como actividades de operación, ¿ya? En el curso prácticamente nosotros le explicamos qué significa, a qué grupo corresponde. Y tenemos las actividades de financiación, que son los pasivos no corrientes o pasivos a largo plazo. Dentro de estos 2 estados financieros tenemos las actividades de financiación, que lo comprende el pasivo a largo plazo y también el patrimonio o capital contable. Luego, ¿qué se hace? Se hace lo siguiente. Tenemos que hacer una pequeña variación, es decir, restar la gestión actual menos la gestión anterior. Esto es una simple resta, un Excel, ¿no? Restar la gestión actual menos la gestión anterior y determinamos una diferencia. Esa variación la vamos a hacer hasta el final para los disponibles, exigibles, realizables, activos fijos, etcétera, hasta el patrimonio, hasta el último. Esta variación no nos indica ninguna sumatoria. Entonces pasamos a las siguientes 2 columnas, que sería la clasificación de acuerdo a la naturaleza de la cuenta. Esto de aquí es muy importante. Esto se aprende en la universidad o en el instituto, ¿no? Naturaleza de las cuentas. Los activos, por ejemplo, ¿dónde incrementan de acuerdo a su naturaleza? A ver, un minuto, pausen el video y respondan en los comentarios. ¿Dónde aumentan? Ya se lo voy a decir. Los activos aumentan siempre en el lado del debe y su saldo es deudor. Y al mismo tiempo los activos disminuyen al otro lado, que sería el haber, y su saldo siempre va a ser deudor. Todos los activos, esa es su naturaleza, ¿ya? Ahora, para los pasivos y patrimonios, sean corrientes o no corrientes, los pasivos y el patrimonio, su saldo siempre va a ser en el haber, es decir, tienen un saldo acreedor o en el haber. Hacemos la clasificación de acuerdo a esa naturaleza. Y aquí en el internet ustedes van a encontrar que dicen estado de origen y aplicación de fondo es el mismo. Tenemos que hacer la variación y clasificar. Si el activo aumenta es una aplicación. Si el activo disminuye es un origen. Y al revés con los pasivos y patrimonios. Si los pasivos y patrimonios aumentan es un origen. Si los pasivos y patrimonios disminuyen es una aplicación, ¿ya? Es lo mismo que vimos anteriormente o que hemos escuchado. De acuerdo a la naturaleza viene el nombre, ¿ya? En el curso lo desarrollamos esto práctico y bien explicado. Ahora, ¿qué más? Una vez ya hemos clasificado si aumentó el activo al debe, si disminuyó al haber, por ejemplo este de aquí,
¿Qué pasó aquí? Aquí disminuyó. ¿Dónde lo clasifico el activo que disminuyó? Acá, en los orígenes o en el haber. ¿Ya? Y así sucesivamente empiezo a hacer con todas las demás cuentas. Determino si aumentó el activo en el debe, si disminuyó en el haber. ¿Ya? Y al revés para los pasivos y patrimonios. Si aumentó, lo coloco en el haber. Si disminuyó, lo coloco en el debe. Solamente eso funciona a partir desde los pasivos hasta los patrimonios. Una vez clasificado aquí, yo tengo que tener una igualdad del debe, vean, y tengo que tener una igualdad en el haber, igual. Si yo no tengo esa igualdad, quiere decir que he clasificado mal. Entonces vuelvo a revisar de acuerdo a la teoría que les he explicado. Y por último ya tendríamos lo que es ya las siguientes 4 columnas. Estas de acá si vienen a formar lo que es el estado de flujo de efectivo con el método indirecto, es decir, creamos nuevas columnas. La columna de eliminación es para eliminar las cuentas que no son efectivas, por ejemplo aquí en los activos fijos, propiedades, planta y equipo, o también conocido como bienes de uso. Este 1200 de acuerdo a la contabilidad quiere decir que es un incremento por actualización que no ha movido efectivo, entonces eso ahí se tiene que eliminar, no tiene que no mueve movimiento, y así sucesivamente para lo siguiente. Pero estos montos que son significativos quiere decir que ha habido un incremento de activos fijos, y ese incremento con respecto al flujo de efectivo es un incremento negativo. ¿Por qué? Porque para comprar este activo fijo, ¿qué pasó con el dinero? Ha salido efectivo, ¿no? Entonces todo el análisis que nosotros vamos a hacer es con relación al efectivo, por eso se llama flujo de efectivo, ¿ya? Y lo mismo los siguientes activos. Si aumentó, quiere decir que va a ser un flujo negativo, es decir, que ha salido dinero o va a salir, ¿ya? Entonces estas actividades de operación, como desde aquí, desde los activos a corto plazo, la clasificamos de acuerdo a su naturaleza con ese análisis que le he mostrado, que si aumentó va a ser negativo. ¿Por qué? Porque ha salido efectivo. Y si disminuyó va a ser positivo. ¿Por qué? Porque quiere decir que ha entrado efectivo. Y lo clasificamos en su columna de operación hasta lo que son los activos realizables. De ahí los activos fijos vienen a ser las actividades de operación. El mismo criterio, si aumentó es un flujo negativo, y si sigue aumentando en este de acá también va a ser un flujo negativo dentro de la columna inversión, operación, inversión y financiación. Bien, pasamos a lo que son las columnas de operación también, pero para los pasivos a corto plazo. Ya, la naturaleza es la misma, pero siempre con un pero. Esto se pasa con su propio signo. Si el pasivo disminuyó, se considera también un flujo negativo. ¿Por qué? Porque yo tenía una deuda, por decir, acá, de 85.000, pero en mi balance o en mi estado financiero actual me aparece con 10.000. ¿Qué pasó? Quiere decir que yo pagué mi deuda y al mismo tiempo he pagado con efectivo, ¿no? Entonces quiere decir que ha salido dinero de caja. Entonces por eso es que cuando se pasa con su propio signo, por ese análisis, y si aumentó, quiere decir que yo incrementé mi deuda para ingresar más efectivo a mi caja, no a mi banco, ¿no? Entonces, y así sucesivamente el análisis de operación para lo que son los pasivos a corto plazo. Ya la parte de financiación, que son los pasivos a largo plazo, y el patrimonio, el análisis es el mismo. Ya, si el pasivo aumenta, entonces quiere decir que es un flujo positivo. ¿Por qué? Porque entró dinero. Si disminuye también, en esta parte que ha disminuido, entonces es un flujo negativo. Y así sucesivamente en el curso lo explicamos más a detalle. Entonces por eso te invitamos a que ingreses en la parte de abajo en los comentarios y puedas adquirir el curso en el cual te obsequiamos esta plantilla esa plantilla lo hace de forma automática lo que es el estado de flujo efectivo con el método indirecto con este formato. Tenemos el resultado de la gestión, que
que se vendría a ser este de acá, este de aquí. Resultado de la gestión, este de acá. La eliminación de las cuentas no efectivas, porque no mueven efectivo estas cuentas. 13.000 son estos de aquí, esta columna de aquí, y toda esta columna de aquí son las actividades de operación, que se la desglosa en este formato. Se hace una sumatoria de todo esto de aquí y se suma más la utilidad, y tenemos el total de actividades de operación. Similar trabajo hacemos, desglosamos todas las cuentas de actividades de operación, que son estas de acá, y también hacemos una suma y la colocamos aquí. Luego sumamos más las actividades de operación más las actividades de inversión, y nos sale el total de actividades de inversión. Luego vamos a hacer lo mismo con las actividades de financiación. Es un poco largo la explicación, por eso es que este curso es bastante importante que lo tomen, porque esto es un estado principal, ¿no? Entonces se tiene que elaborar en todas las empresas, sean a nivel micro, pequeña y gran empresa, ¿no? Entonces tienen que elaborar lo que es el estado de flujo efectivo. Y por último son las actividades de financiación. Entonces también los desglosamos, hacemos un subtotal y lo sumamos al total de actividades de inversión. Tenemos el total de actividades de inversión más la financiación y nos da este total de aquí. Luego tenemos que agregarle el saldo al inicio del periodo o de la gestión, que sería 655.600, que es este monto de acá, este de aquí. Se lo agregamos ese monto y sumamos los dos y nos sale 1.059.050, y ese va a ser el saldo disponible al final de la gestión, 1.059.050, que sería este mismo saldo de acá. Es decir, ya hemos cuadrado nuestro estado de flujo efectivo, y para ello le invitamos al curso. No se lo pierdan, está bastante práctico e interesante. Pueden ingresar de forma inmediata, es decir, ya está el curso en la plataforma para que puedan ingresar y puedan ir estudiando y manejando esta plantilla. Esta plantilla viene con todo esto de aquí, ¿ya? Y viene con los datos también, es decir, pueden practicar y pueden agregar sus propios datos de sus propias empresas, y automáticamente los va a clasificar en este formato de aquí. Bien, mis amigos, quedan invitados y nos vemos dentro del curso. Chau, chau.